evaluar 50 participantes para conocer si tenían las mismas variables o no que lo que decía un representante de pacientes, la experiencia en la atención y la experiencia de la atención de cataratas, aprovechando para ver si habían procesos que se podían mejorar o no dentro de la atención en el hospital. Y también estamos intentando involucrar a los pacientes en los consensos multidisciplinarios. Aquí hay la representación de lo que habrá dentro de la semana que viene, que es ya el primer panel en el que tendremos pacientes dentro del consenso multidisciplinar. También estamos mejorando dentro de las tablas donde preguntamos las variables para los pacientes, porque a veces utilizamos siglas que no entiende nadie. Entonces, pues intentar que estas tablas estén más ajustadas al máximo para que puedan hacer el ejercicio. Al igual tendremos 2 resultados de variables relevantes, pero serán más próximo al ejercicio. Y bueno, otras formas de involucración que ahora no me excederé para no irme del tiempo. Bueno, como última ponente tenemos a la señora Susana Lastra. Susana, si quieres subir, es filóloga con un posgrado en Ciencias del Lenguaje. Se ha especializado en la comunicación empresarial escrita y como consultora y formadora. Además, cultiva mucho el aspecto artístico y literario, se dedica al tema literario, coordina talleres de lectura y escritura creativa. Pero desde el 2011 participa en el programa de Paciente Experto de Catalunya i en 2017 s'ha integrat com a representant de pacientes con EPOC en el Consell Assessor de la Medicació d'Atenció Primària i Comunitària i de l'Atenció Especialitzada TAMAPSE, en el CatSalut, en el Servicio Catalán de la Salud, y también ha participado como ponente y en distintos grupos de trabajo en diversos eventos. Ella nos va a presentar la perspectiva del paciente en las evaluaciones de fármacos en Cataluña. Gracias. Bueno, ¿se me escucha? Esta hora de la siesta es terrible. Hasta yo me dormía hoy. Bueno, a ver si ahora consigo entretenerlos un poco. Lo que voy a contar sobre todo es mi experiencia como paciente cuando me dijeron si quería participar en la Comisión de Armonización y Evaluación del Medicamento. Imagínense que aparecieron esas tres palabras que ahora aparecen en mi presentación. Ay, qué bien, me puse a hacerle dibujitos a esto y va a ser aburridísimo hasta que lleguen a salir. ¿Cuál? Ahí está. Ah, vale, mejor. El que sigue. Dale, otra vez, ahí. Bien, 3 palabras que realmente tendrían que llamarnos la atención en cuanto vemos el título. Pacientes, evaluación y fármacos. Hace unos años, pensar que nosotros, los pacientes, que somos todos, por otro lado, como se ha dicho aquí, podíamos evaluar a los fármacos que nos habían prescrito o que nos podían prescribir, era como utópico. Y aún ahora, yo cuando cuento que estoy participando, ¿y qué haces ahí? Como diciéndome, tú no entiendes nada. Vale, es cierto, la primera vez que participé en una reunión en el 2017 me llegaron una semana antes, que lo vamos a ver, los informes sobre los medicamentos a evaluar. Si les digo que mi asombro ante las palabras fue mucho, imagínense que cada informe tenía 16 páginas más o menos. Pero, bueno, esto habla, aquí pretendí hacer, como no tenemos tiempo, estoy adelantando, aquí pretendí reflexionar sobre el papel de los pacientes, que era lo que les estaba diciendo recién, que los pacientes evaluáramos fármacos, ¿no? Que por qué incluir, ahora hace unos años nos incluyen a los pacientes, porque de a poco, creo yo, el mundo está integrándose de una manera más global. Y todos los que participamos en algún proceso empezamos a tener más importancia. Antes se pensaba más en los procesos o en el sistema. Y ahora creo
soy optimista, me parece que es un avance, porque no se habla solo de procesos y de sistemas, sino también de personas. Y en eso es que está avanzando también el sistema de salud. Los sistemas de educación y salud son los más difíciles de reconvertir en incluir a todos los participantes en el proceso. Si piensan la relación de desigualdad que hay entre el médico-paciente o que hay entre el profesor y alumno, son bastante similares. Y revertir esas posiciones de desigualdad es un esfuerzo cultural y paradigmático, como decían hoy, bastante importante. Voy a toda velocidad, me interrumpen si algo no. Bueno, participo en el Consejo Asesor, donde además de otras instituciones, somos prácticamente 25 personas, somos 2 pacientes que estamos representando a otros tantos pacientes con distintas enfermedades. Por ejemplo, yo entré como paciente representante de los pacientes con EPOC. Y en la primera reunión, en las primeras reuniones, cuando se trataba, había una medicación que era para el EPOC, los pacientes representantes no teníamos ni voz ni voto. O sea, no podíamos hablar sobre el tema y no podíamos votar. Eso se revió, porque yo no llegué a plantearlo, pero la comisión se dio cuenta que evaluar una medicación sin que el paciente que la iba a recibir pudiera decir si qué efectos le producía tomarla o no tomarla, no era un conflicto de intereses. Después me pareció muy bien que se dejara la posibilidad de no votar, que votar podía ser un conflicto de intereses, pero hablar no era un conflicto. Hablar sobre la enfermedad y sobre las posibilidades que daba esa medicación no era un conflicto de intereses. Bueno, fuimos avanzando. Les digo que las primeras reuniones, les contaba, sigue. ¿Cómo participamos? En principio, yo entré en la comisión porque empecé, como dijo Mireia recién, en el programa Paciente Experto. Soy una verdadera defensora del paciente experto porque a mí me cambió la vida. O sea, me enseñó verdaderamente el estar como coordinadora de grupos, me enseñó a cuidarme y me enseñó algo que yo lo sabía, pero que lo comprobé en la práctica. El grupo es terapéutico. El hablar en grupo y explicar lo que te pasa y que un paciente con tu mismo vocabulario te diga los problemas que te va a traer tu enfermedad, es verdaderamente terapéutico. Y hay otro ingrediente en el tema de los grupos, de paso lo digo, es que cada vez la población tiene más edad y más soledad. Un tema que va a surgir cada vez más, va a ser el tema de la longevidad y de la soledad de las personas mayores. Y los grupos son verdaderamente terapéuticos también en ese sentido, en que atenúan la soledad. Sigo. Se empodera al paciente frente a los profesionales y al sistema sanitario, porque que puedas opinar sobre la medicación no es una tontería, es como símbolo inclusive muy importante. La medicación es como decirles, como el tesoro a compartir que tienen los profesionales. Es el valor agregado que tiene el profesional cuando te medica o cuando te prescribe. Y que los pacientes podamos influir sobre eso tiene una importancia, no solo práctica, sino también simbólica muy fuerte. Sigo. La inclusión... Está bien. Dale una para atrás, por favor. ¿Ves para atrás un minuto? Ahora. Hay dos cosas acá importantes. El tema de la formación para los pacientes.
Yo creo que es imprescindible para participar en la comisión, para participar en la agencia, es tener una formación. Nos dieron una formación de una semana a asociaciones y a pacientes seleccionados. Y fue muy importante. Sin esa formación, nunca no hubiera entendido, por lo menos en mi experiencia, y supongo que la de todo el mundo, la del resto de los pacientes, es muy importante el proceso que se sigue en la evolución, en la evaluación de los medicamentos. Entonces, la formación es imprescindible para entender cómo es ese proceso, que se hacen ensayos, cuántos pacientes participan en los ensayos. Bueno, todo lo que sería la parte técnica es importante conocerla, aunque uno no esté metido totalmente como paciente en esa parte técnica, pero es imprescindible conocer los procesos y los protocolos de aprobación de la medicación. Acá tengo una compañera que hace así como dándome la razón, también representante de pacientes. Bueno, ahora sí seguimos. ¿Cómo es el proceso? Eso les contaba recién, que las primeras reuniones uno recibe una semana o 2 semanas antes toda la información. La información significan 2 informes técnicos donde se habla de las pruebas que se hicieron, la cantidad de pacientes, los resultados, generalmente también testimonios de otros pacientes, testimonios escritos, y después hay siempre 2 ponentes, 2 médicos especialistas sobre la enfermedad a la que se refieren esos medicamentos. Es muy importante la explicación de los ponentes porque son médicos de atención primaria o atención hospitalaria, pero en general tienen un panorama muy grande de pacientes. Entonces, el cuadro que hacen de la enfermedad o lo que plantean sobre el tipo de enfermedad y sobre la medicación es muy relevante. Es muy importante para que luego la comisión pueda votar y los pacientes también tengamos. Pero yo he comprobado que no somos solo los pacientes los que completamos el cuadro con lo que dicen los ponentes. Son también los mismos profesionales sanitarios, farmacológicos que hay en la comisión que completan su cuadro acerca de determinadas enfermedades que no son su especialidad, ¿no? Por supuesto. Bueno, ese es el mecanismo. Se analizan los resultados, los ponentes siempre se van. Otra cosa, el tema de que también es algo que la gente tiene una idea equivocada. Cree que esto es poco transparente y es opaco. Y el conflicto de intereses, el cuidado que se tiene en explicar si hay algún tipo de conflicto de intereses en la comisión es muy alto. Pero eso, el público en general, la gente, cuando yo comento que estoy diciendo, eso, pero los laboratorios están metidos porque hay toda una fantasía, un imaginario colectivo de tipo conspirativo que es por la falta de información verdaderamente. Y hay que informarlo mejor para que la gente vaya quitando los fantasmas y las suposiciones negativas. Y después, bueno, las votaciones. ¿En qué influimos los pacientes cuando se está discutiendo? En las preguntas, les digo sinceramente, yo leo siempre los informes antes. Aunque no tenga tiempo, me lo hago. Cada vez, como me parece más interesante, le voy dedicando más tiempo. Pero por otro lado, siempre desde que empecé, me lo puse como medida imprescindible, leer la información que recibo. Y escucho toda la reunión. Y no es que tenga un conocimiento técnico, sino que muchas veces lo que te parece es o paradójico, como esto es así, lo que tiene un efecto secundario que te puede agravar otra cosa. Uno se fija en las contradicciones, en las paradojas, en determinadas aspectos que a veces los profesionales no tienen en cuenta. Les cuento un ejemplo concreto. Tengo una amiga que tiene glaucoma y su drama es ponerse los colirios, porque hace muchos años que está así, bueno, ha tenido operaciones, bueno. Pero yo
vive en Buenos Aires y yo me he quedado en su casa. Mi amiga hay días que tiene los ojos así de la cantidad de veces y la cantidad de colirios que tiene que ponerse, porque ya está muy sensibilizada a las medicaciones. Entonces, cuando se analiza un medicamento que te puede evitar ponértelo 3 veces en el día y te lo puedes poner combinado con otro 2 veces al día, eso para un paciente es importante. Pero el profesional, aunque el paciente se lo cuente, no tiene para el profesional tanta fuerza, que la tiene seguro, como si viera al paciente ese, a mi amiga, cada día cuando está por ponerse los colirios y lo que significa. Es una tontería, aparentemente, pero es una tontería que influye en la calidad de vida. Para algo sirve que los pacientes estemos considerados por el sistema, es también para mejorar la calidad de vida. No es solo para sobrevivir, es para sobrevivir bien. Esa sería la idea. Entonces, es importante la participación de los pacientes en ese sentido. Siempre yo hago la broma cuando tengo que hacer preguntas, les digo algo que decía una periodista en mi país, acá desde el rincón de las hornallas, que en realidad es cierto. Los pacientes no podemos pensar que sabemos lo mismo que los profesionales que están allí, pero sí tenemos una perspectiva, una mirada distinta que aporta también, que tiene que ser considerada. Eso del rincón de las hornallas es de mala intención que tengo, ¿no? Porque es también, el rincón de las hornallas es el rincón de las mujeres. O sea, mi ironía es doble cuando uso eso. Pero en realidad es para demostrar que sí que yo no pretendo con la pregunta cuestionar, sino pretendo dar una mirada distinta que tal vez no se tenga. Como hay también otros profesionales que también dan miradas distintas a la evaluación de cada fármaco. Bueno, ahí estábamos todos en la foto para que vean ¿qué preguntas hacemos los pacientes? Por ejemplo, ¿cuántas dosis se necesitan? Eso es importante. Se evalúan fármacos, hemos evaluado fármacos para distintas enfermedades que tal vez evitan que se tome el mismo fármaco 3 veces o 2 veces, y eso también influye, como les contaba yo en qué efectos secundarios, los efectos secundarios que señalan pueden agudizar otros síntomas. Era lo que les decía yo de tener la idea de la paradoja o la contradicción. Bueno, el número de participantes en los ensayos a veces llama la atención que en algunos no sean, y enseguida se dice, enseguida aparece ese tema. Son pequeñas, son miradas distintas sobre algo que, como es un proceso y es repetitivo, a veces no se le da tanta importancia. Bueno, ya lo han leído más o menos. Susana, ese es el tipo de preguntas que se hacen. ya deberíamos ir terminando. Vale. No sé, es la última. Ya termino, es la última. Dale todo. Bueno, ¿qué beneficios o qué casi conclusiones? Primero, no tiene discusión, creo yo, que los pacientes estén en la comisión. Creo que eso tiene todas ventajas, pero que además de esa ventaja primera, también está todo esto, que hay otras miradas, que se enriquece, que se atenúa la posición de desigualdad, bueno, todo lo que se ha estado comentando, y que incluso al haber pacientes, la evaluación se hace mucho más fundamentada. Esa es otra de las conclusiones. Bueno, les agradezco muchísimo y hasta pronto. Muchas gracias.
Pues nos quedan unos pocos minutos, unos minutos para el debate y para preguntas. Lo que haremos primero es si tienen alguna pregunta para Maggie o para Ida, que están conectadas todavía en principio, y luego hago las preguntas más para los ponentes aquí presentes. ¿Alguna pregunta? Espera, que te pueda escuchar. Maggie, are you here? Maggie? Maggie, are you connected and you are hearing me? There is a question for you. Maggie? Pues intentamos igualmente, haz la pregunta y no, hazla en castellano porque creo que no está conectada, a no ser que quieras que Ida te pueda contestar también. Sí. Para los pacientes. Entonces, en el primero yo he entendido que era más que se preguntaba a las HTA a nivel nacional. Mi pregunta era si en España participan todas o hay alguna que está seleccionada para participar concretamente. A ver, en los procesos de Early Dialogues no participan todas las agencias de todos los países europeos y como consecuencia tampoco no paralela, por una lógica que normalmente cada una de las agencias provee bastante los contactos que no sean de agencias europeas. Habitualmente no hay tampoco representación de agencias de asociaciones de pacientes de todos los países. De momento, nuestro esfuerzo, estimamos que es bastante importante, es de conseguir de que haya involucración en todos los procesos. Y en ese sentido, pues específicamente españolas, no sé cuántas hay, pero seguro que te puedo asegurar que el número de específicas españolas es pequeño. Eso sí, si hay un interés, por ejemplo, en las asociaciones, en los proyectos europeos, los de los REAS, los que ha presentado Ida, por ejemplo, ahí sí que, pues como todas las agencias españolas que antes se han visto, salvo dos, estamos involucradas, ahí sí que, como tomamos el liderazgo de algunas de las evaluaciones o estamos de revisores dedicados, aportamos los contactos de esas asociaciones y las incorporamos. Pero los Early Dialogues, yo no sé los de Pharma, los de Other Technologies, no lo sabes, ¿no? Muy bien. No sé si te he contestado o no la pregunta, ¿no? Pues sí. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Cuáles son los gracias. ¿Cuáles son los criterios para ir escalonando? Porque en principio presentaron tres tipos de approaches, ¿no? Entonces, ¿cómo hacéis? ¿Qué criterios seguís para escalonar estos? ¿Quiere contestar alguien o tienes que concretar algo más? ¿Te refieres a los de los Early Dialogues? Claro, Early Dialogues tenían tres approaches y lo que quería saber era qué criterio, porque empezabas, o sea, solamente en el tercero era que hacían, participaban más agencias, ¿no? No solamente los locales. Entonces quería saber cuál era el criterio. En esta le podemos pasar la pregunta a Maggie. Yo solo he estado involucrado solo en uno de Medical Devices, porque todos los que se han realizado hasta ahora son en la joint action que hay ahora. En los últimos 4 años se ha hecho uno en productos sanitarios y los muchísimos que han comentado en medicamentos, y en el de productos sanitarios, en ese en concreto, no se involucraron pacientes. Vale. Entonces, no te sé decir qué approach porque no he formado parte. ¿Alguna otra cuestión? Para la mesa, sí. Sí, porque creo que Ida o Maggie, are you here? You are connected? Es que creo que yes, no están. I am here. Yes, I'm here also. Okay. So there was a question for you. There was a person asking
for the type of participation in the ERRI dialogues. Leslie, can you repeat? There is different approaches, 3 different approaches. Hi. Yes, I wanted to know what was the criteria for scaling up the approaches, because they have, like, the lower level is the first one, but then must be some criteria to escalate it up, not the third one, and ask for the intervention of other, European agencies. So I wanted to know more or less what are the key criteria for doing that. Okay, thank you for the question. The criteria, there's not necessarily a criteria. Our aim is to have at least one of each in every early dialogue. It's not necessarily possible. It really depends on not only the person's availability. If they're an approach 3, this means they're involved throughout the entire process. They have to actually be available at key dates for specific meetings. And sometimes those dates are not at all flexible. So this can be difficult for people with any kind of a condition that requires some kind of special treatment or ongoing treatment at regular intervals. Other people, it's just very hard for them to travel in general, or they may just have other commitments at that time. So that would be one of the criteria. Also, they would need at this stage to speak English, because we do not have any mechanism for translation at this point in time. So, and then the third criteria would be that the third approach is really an EU level approach. So they should be represented like a representative patient, not necessarily just representing themselves and presenting their views, but trying to represent those of patients in general. Does that answer your question? Okay, so yeah, we have only time for one question more, and I give the microphone to... ¿Hay una persona interesada en hacer una pregunta por aquí? No, allí no. Es una pregunta para los ponentes aquí en la mesa, sí. Sí, es para la sala, sí. Bueno, de alguna manera es para Elisenda y para Alessandra. Y una mención para Manuel. Es curioso, y a lo largo del Congreso se ha estado hablando de que quién representa al paciente. Y parece ser que, al menos este era un criterio, que las asociaciones representan a una parte de los pacientes. Evidentemente, solo los que están asociados. Por eso, por ejemplo, Manuel no ha encontrado asociaciones de pacientes de oftalmología ni de reconstrucción maxilofacial, porque la gente se asocia normalmente cuando hay una enfermedad crónica o de larga duración o degenerativa o rara, por ejemplo. Normalmente para cuestiones puntuales no paran a asociarse, ¿no? Pero cuando la cosa es más larga, sí. En cuanto a vosotros, a Elisenda y a Alessandra, tú decías que había problemas para contactar con las asociaciones adecuadas o formadas o suficientemente, digamos, capacitadas para poder intercambiar. Y es verdad, es posible. Lo que ocurre es que hay muchos tipos de asociaciones, no que sean mejores o peores, no, clases o niveles, ¿no? Lo que ocurre es que no sé si se contactan. Yo estoy convencido de que desde la administración o desde Aquas o desde donde sea, no sé, no se contactan con todas o no se conocen todas. Por otro lado, Elisenda hablaba de una asociación europea. Y también hablabas de asociaciones y de forma de cómo se participa y de participación. Bueno, ¿y en España qué ocurre? ¿Nos llaman? Yo tampoco no diría que esté esto al día. Y por tanto la pregunta sería, ¿de qué manera podemos capacitar a las asociaciones? Es decir, dotarlas de recursos de una vez,
que no tengan de depender de la mendicación de los laboratorios que quieran o puedan o les interese participar, y de qué manera se contacta con las asociaciones capacitadas, porque hay gente capacitada, para poder intercambiar. Y por favor agradecer a Susana que nos represente tan alegremente para los fármacos. Gracias. Si queréis responder de una forma rápida, porque tenemos que ir cerrando. Simplemente corto, agradezco la pregunta porque desde luego sí me pareció que cuando hablé de las barreras que hay en la participación de pacientes, tuve que ir un poco rápido, pero no me dio la posibilidad de responder que para resolver estas barreras de la participación hace falta que todas las partes involucradas asuman su cuota de responsabilidad. Y en ese caso los técnicos y los metodólogos podemos hacer muchos más esfuerzos para ofrecer materiales que sean hechos a medida de los pacientes, que nos sigamos formando para realmente motivar y hacer que esa participación sea posible. Lo acabas de decir y es nuestro reto permanente, que las asociaciones hagan o continúen haciendo esfuerzos para ganar en organización y en nivel de formación. Eso es necesario para que nos encontremos. Pero también las entidades públicas tienen que terminar de entender que tienen que invertir en recursos organizativos, en recursos humanos y en recursos económicos para que esto se haga realidad. De otra manera va a ser muy, muy difícil. Comentas, contactamos con asociaciones organizadas, pero también con pacientes individuales todo el tiempo. Yo estoy permanentemente intentando contactar pacientes. En muchas oportunidades tengo éxito y encuentro un interlocutor dispuesto y motivado a aportar su experiencia, y otras veces no pasa eso. Bueno, eso es un trabajo en el que seguramente tendremos la posibilidad de todos seguir creciendo y seguir ganando conciencia. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Yo hablo de asociaciones de pacientes porque era lo que más se me pedía, pero siempre hablando de paciente, de familiares, de cuidadores y de cualquier persona con cualquier patología. No nos confundamos. Por supuesto, desde UPATI, desde la asociación en la que estoy, que hacemos formaciones, se forma a todo el mundo que quiere. Nosotros publicamos por redes sociales cuando abrimos los cursos y se puede apuntar quien quiera. No solo va dirigido a asociaciones ni solo va dirigido a personas con determinadas patologías. Trabajamos de forma transversal con todo el mundo. Lo que pasa es que yo creo que estamos empezando o reempezando, y entonces todavía falta que lleguemos a más gente para que la gente se entere de que están abiertos los cursos de formación y que se puedan apuntar. Pondremos más esfuerzo en ello, poco a poco. Bien. Pues tenemos que cerrar ahora, vamos ya fuera de tiempo. Bueno, cada caso tendrá sus particularidades, por supuesto. Muy bien. Bueno. Muy bien. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias Maggie and Nida. Thank you for your collaboration and presentations. Agradecer a todo el público y disculpar el poco tiempo al final que hemos tenido para el debate. Gracias.